Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Buenos días, ¿cómo están todos? Esta mañana también vamos a continuar todos ustedes en esta mañana a través de esta clase nuevamente por el pastor Salvador Flores de Honduras, quien está acompañándonos en la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Hace varios días atrás él salió en el análisis de COVID positivo, salió positivo y está luchando contra COVID-19 y está internado, está en cama. Yo les pido a todos ustedes que oren por el pastor Salvador Flores de Honduras para poder levantarse lo más pronto y para poder predicar el Evangelio juntos como antes. Esta mañana busquemos el libro Hebreos capítulo 6, versículo 9. El libro Hebreos capítulo 6, versículo 9, busquemos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, la paciencia, heredan las promesas. Hasta al versículo 12 hemos leído. El libro de Hebreos, como nosotros estamos estudiando, fue escrito en la época de la persecución. En aquella época la persecución era bastante fuerte. Los cristianos, solamente por ser cristiano, por creer en Cristo, tenían que perder sus bienes, tenían que huir, tenían que andar escondidos en las cuevas, en los montes, y varios murieron también por Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dice este libro de Hebreos? Para consolarles a los cristianos que están sufriendo por la persecución.
para que ellos pudieran estar más fortalecidos, para poder seguir adelante y superarse de sus límites y dificultades. Por eso está escrito este libro, Hebreos, para ellos. Y en aquel momento, entre los cristianos, varios se retrocedieron. Quiere decir que no aguantaron la persecución y la dificultad que se presentaban ante ellos. Entonces, ¿qué pasó? Ellos volvieron otra vez al judaísmo como antes. Mejor dicho, peor que antes. Entonces ellos, después de abandonar la fe y volvieron otra vez al judaísmo, luego se adelantaron ante los demás judíos para perseguirlos a los cristianos. Como ellos ya sabían por dónde andaban los cristianos, cómo era la vida de los cristianos, ellos trabajaron para los judíos, para capturar a los cristianos y llevar al preso. Entonces ellos se quedaron como espinas para los cristianos en aquella época. Por eso, en el capítulo 6, versículo 8, había mencionado sobre este punto. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Los que viven así, los que se quedaron así, así iba a ser, así está escrito para ellos, para los que abandonaron la fe y volvieron al judaísmo y se quedaron como espinos y abrojos para los cristianos. Entonces aquí que dice, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Eso a qué se refiere? Ellos, por ser espinos y abrojos, se van al infierno, al fuego eterno. Por eso aquí dice que su fin es ser quemada. No, eso no se refiere al juicio final. En el juicio final y se va al infierno. Sino, esto es, nosotros a través de 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, dice sobre este punto bien claramente. Vamos a ver un ratito. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En la iglesia de Corinto hubo adulterio dentro de la iglesia. Entre los hermanos había un hombre quien cometió adulterio con su madrastra. Entonces el apóstol Pablo ordenó así: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. La carne puede ser destruida por Satanás. La carne. Pero el espíritu, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Claro. Recibirá maldición y la destrucción la carne, pero el espíritu no. El espíritu,
como que ya recibió la salvación del pecado por la sangre de Jesucristo, eso no se puede anular. El espíritu será salvo en el día del Señor Jesús. Asimismo, en el libro de Hebreos, capítulo 6, dice sobre los que se quedaron como espinos y abrojos ante los cristianos. Ellos también recibirán la destrucción de la carne, pero el espíritu no se van al infierno por esta cosa si ya recibieron la salvación del pecado. Pero la carne, obviamente, la carne va a recibir la destrucción y la maldición. En el 9 dice que, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. La salvación, aquí dice la salvación del pecado. No, la salvación del pecado ya ellos, los cristianos, ya recibieron la salvación del pecado por la sangre de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué dice así? Pertenecen a la salvación. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Por qué dice sobre la salvación otra vez que ya están cerca de la salvación? Esta salvación no se refiere a la salvación del pecado ni del juicio, sino la salvación de las persecuciones, de las aflicciones y angustias. Así es, en aquel momento los cristianos estaban en la situación bastante dura y fuerte por la persecución horrible, terrible y fuerte. Así es. Entonces, este libro de Hebreos dice para los que estaban sufriendo por las persecuciones horribles y fuertes, que la salvación ya está cerca, que tengan esperanza, que tengan paciencia. Sí. La salvación del pecado solamente nos llega por medio de la fe en Jesucristo. Este libro dice para los que están sufriendo por la persecución, porque entre ellos algunos, sin poder tener paciencia y esperar a Dios, se apartaron y abandonaron la fe y volvieron al judaísmo otra vez. Pero la Biblia nos dice sobre este asunto que tengamos paciencia. A los cristianos de aquella época dice que tengan paciencia. Vamos a ver el libro Romanos capítulo 8, el versículo 36. Romanos 8, 36 dice también sobre la persecución y la tribulación. 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí también dice sobre la tribulación y sobre la persecución. Ninguna, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Hubo la persecución fuerte, la muerte, la aflicción, la tribulación. Por eso aquí dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Quiere decir que el amor de Cristo es más grande que estas dificultades y tribulaciones. Así es, el Señor nos ama. El Señor nos protege. Sí, por eso, por medio de la fe en Jesucristo, por la esperanza, nosotros podemos seguir adelante. Los cristianos pueden seguir adelante con la fuerza, con la esperanza. Entonces Dios, ¿por qué nos permite las dificultades, las tribulaciones, todo esto? Para que cada uno pueda confiar en Dios, en Jesucristo. Solamente los que tienen fe en Jesucristo pueden seguir adelante, pueden superarse. Quiere decir que los que tienen fe pueden seguir adelante venciendo contra estas situaciones. Entonces, los que no tienen fe, quiere decir que los que no dejan sus pensamientos ante la palabra de Dios y no aceptan, no pueden seguir adelante. El poder, la clave, está en la palabra de Dios. Entonces, el que deja sus pensamientos y su camino y acepta la palabra de Dios, sí, puede superarse de su límite. La palabra misma nos trae la fe, la tranquilidad, la esperanza, la fuerza. Entonces, el que no puede aguantar, ¿por qué? No acepta la palabra de Dios. Quiere decir que no deja sus pensamientos, sino sigue nomás sus pensamientos, sus sentimientos, sus razones, sus justicias ante la palabra de Dios. Dejando la palabra de Dios, siguen nomás sus razones, sus pensamientos. Sobre el perdón del pecado, aunque acepta. Sí, soy salvo, soy justo. Está bien, la salvación. Uno se cree en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Sí, ya está. Pero en la vida real vienen situaciones, dificultades. Entonces tiene que los cristianos no solo pueden quedarse con el perdón del pecado nomás, con la salvación del pecado nomás, sino tienen que madurar, tienen que crecer la fe en Cristo. ¿Para qué? Para poder enfrentar contra situaciones, persecuciones, tribulaciones. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de los cristianos, a través de los justos? Bueno, yo te salvé, eres justo, salvo, ya está. No. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer?
a través de los cristianos, quiere trabajar el Señor en este mundo para predicar el Evangelio. Sí, a través de los cristianos, Jesucristo quiere manifestarse en este mundo. Jesucristo no tiene cuerpo, los cristianos sí. Entonces, Jesucristo quiere utilizar el cuerpo de los cristianos para alumbrar este mundo, para anunciar el Evangelio. Sí, hay muchas cosas que Jesucristo quiere hacer en este mundo. Pero ¿qué pasa? Los que no dejan sus pensamientos, si no siguen sus pensamientos, sus razones, sus sentimientos, no pueden superarse de sus límites, ni seguir adelante ante las persecuciones fuertes. Entonces ellos se caen ahí ante las situaciones. No aguantan, no pueden aguantar ante la persecución. No pueden esperar a Dios. Por eso, este libro de Hebreos dice para animarlos, los que están en la persecución. Mira, ya estamos cerca de la salvación. Que tengan esperanza, paciencia. ¿Sí? Aquí en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo heredan las promesas? Por la fe y la paciencia. Para heredar las promesas, para encontrar lo que Dios preparó para nosotros, necesitamos la fe y la paciencia. Si no, nos caeremos. Entre muchos cristianos, no todos heredan las promesas. Entre muchos cristianos, no todos pueden encontrar lo que preparó Dios. Dios preparó muchísimas cosas maravillosas, preciosas. No todos los cristianos logran la vida de triunfo, sino se caen, retroceden, sufriendo, y se quedan por fin como espinos y abrojos contra los demás cristianos. Se convierten como enemigos también de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Por falta de la fe y paciencia. Por eso el libro de Hebreos dice, para los que están sufriendo por la persecución, que tengan esperanza y paciencia. Porque Satanás engaña. Mira, si Dios está contigo, ¿por qué tú tienes esta dificultad, este problema, este enemigo? ¿Por qué recibes la persecución así? Mira esto, aquello. Dios no te ayuda. Tú vas a fracasar. Tú estás sufriendo de balde. Satanás constantemente le muestra a los que reciben la persecución. Entonces, ellos mismos abandonan la fe. Bueno, a toda manera yo voy a fracasar. Entonces, ¿para qué voy a sufrir? Bueno, ya no quiero saber nada. Me voy. Ya no puedo aguantar más.
me voy. Así abandonan. Dicen que el náufrago del mar, cuando se cae en el mar bien profundo, agarra una tabla y aguanta. Pero no es fácil aguantar durante varios días, ¿sí? Agarrando la tabla así para no ahogarse, pero viene sueño, ¿eh? Cansancio. Ahí si duerme, no puede mantener la tabla y se va a ahogar y muere si duerme. Algunos mueren, algunos aguantan una semana más. ¿Cómo? Depende de qué. ¿Tiene más fuerza? ¿Tiene más músculo? ¿Por eso? No, no por eso. Primero viene el pensamiento. Mira, en este mar tan amplio, tan profundo, ¿quién te va a buscar? Aunque tú aguantas, igual vas a morir. Nadie te va a salvar, nadie te va a buscar, nadie te va a poder encontrar. Es imposible. Tú no tienes esperanza. Si llega ese pensamiento, si acepta ese pensamiento, ¿qué pasa? Entonces, ¿para qué voy a aguantar? Igual voy a morir, ya no hay solución. Entonces, ¿para qué voy a aguantar? Bueno, voy a dormir, voy a descansar. Ahí se duerme, ahí ya se ahoga y muere. Esa persona misma abandona su vida. Pero la persona que tiene esperanza, sí o sí me va a salvar, me va a rescatar, vendrá el rescate, sí o sí. Entonces, por la esperanza puede aguantar. ¿Para qué voy a abandonar mi vida? Está en el camino, me está buscando. Entonces puede aguantar un día, 2 días, 3 días, 4 días sin dormir. Qué increíble, ¿no? ¿De dónde viene la fuerza? De la esperanza, de la fe. Entonces puede tener paciencia, aguantar. Satanás aprovecha eso. Mira, Dios no te ayuda. Mira, ya no tienes esperanza. Mira, ya no se va a cambiar nada. Bueno, entonces ¿para qué voy a luchar? ¿Para qué voy a sufrir? ¿Para qué voy a aguantar? Bueno, ya no quiero saber nada. Así abandona. Por eso muchos no mueren por la situación, sino cada uno elige la muerte por sí mismo. ¿Cuándo? Cuando acepta la decepción, cuando está desesperado, acepta la muerte, elige la muerte, ahí muere. Los cristianos que estaban recibiendo la persecución fuerte, varios se quedaron así. Por eso el libro de Hebreos está mencionando, transmitiendo esto. No, Dios está con nosotros. Que tenga paciencia. Ya está cerca la salvación. Ya estamos cerca de la salvación. ¿Sí? Para animarlos, para fortalecerlos a los cristianos. Así es. El versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sí. Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Los que aguantan
la persecución, la dificultad, si esperan a Dios, si siguen adelante, sí o sí heredarán las promesas de Dios. Amados, no hace falta abandonar. Tienen problemas, dificultades, vienen decepciones, miedos. No hagan caso, sino recuerden bien que Dios está con nosotros. Dios nos cuida, nos salva y además, el versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Quiere decir que Dios sabe lo que estamos sufriendo. Dios sabe muy bien cómo los cristianos están luchando contra la persecución y la tribulación y la aflicción también. Por eso, que tengan esperanza. La dificultad que tienen ustedes no es de ustedes solamente, sino Dios sabe. Dios nos salva, Dios nos cuida, Dios está con nosotros. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Están en problemas, dificultades, situaciones difíciles. Recuerden bien, Dios está con nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fuerza, que sigan adelante. Hasta aquí compartimos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon,
También discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Parr y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Parr, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxo Parr para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxo Parr comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxo Parr. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxo Parr a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxo Parr a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxo Parr y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, de la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxo Parr y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxo Parr explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Parr después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxo Parr se convirtió en el primer pastor en predicar el Evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxo Parr y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el Día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo.
La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a iniciar estudio del libro de San Lucas, capítulo 5. Desde el versículo 27 voy a leer hasta último. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo
de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armonía con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. En otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Hasta el versículo 39 he leído. Ahora yo vivo en Santiago de Chile, por eso hace unos de 2 años, por ahí antes de iniciar pandemia, a veces yo estaba viajando a una ciudad, se llama Viña de Mar. Como distancia de Viña de Mar de Santiago, como 120 kilómetros de hora de coche, ¿no? Pero en aquel entonces se encuentra una viña, pero no simple una viña, sino que hay un campo grande donde estaba criando vid y también hay fábrica de hacer vino. Por eso hoy en día ellos, como una empresa grande de venta de vino, estaba mostrando ante los turistas. Por medio de vidrio de segundo piso, nosotros podemos ver hacia primer piso, donde está haciendo como proceso de hacer vino. Pero donde yo estaba muy sorprendido, ¿no? Porque alguien estaba regando con tubo grande, ¿no? Como tubo de bombero. Uno que subió tanque grande, ¿no? Como altura 4 metros o 3 metros por ahí, grande. Pero con eso ya estaba regando, pero color era rojo. Entonces, imagínense, ¿no? ¿Cómo está el color de agua normal? Agua normal, todo ya cristal, no tiene color, ¿no? Pero salió ya como color de vino. Por eso yo estaba preguntando, ¿qué está haciendo él? Ya por medio de bomba como motor de bomba o bomba de motor, estaba empujando en otro lado de vino que estaba conservando en otro tanque grande para mudar. Comparando de el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La época de Jesucristo, para guardar vino, creo que molido de uva, ponía odres. Odres es que como piel de camello o algo de animal, ¿no? Y para preservar el vino, ¿no? Hasta que sea fermentado. Por esa razón, pasando tiempo, sale como espuma y luego se hincha. Juntamente con el piel de animal se hincha y luego cuando sea fermentado como siendo vino, ya está lleno de vino. Con esta forma estaba preservando vino. Por esa razón, Jesucristo estaba diciendo que el vino nuevo no va a poner odres como antiguos, porque ya se hinchó todo.
Pero si otra vez se echa vino nuevo, entonces ya uva, como molido de uva nuevo, si pone, se hincha y se rompe, está diciendo. Es decir, que ya para conservar o preservar se necesita lugares, ¿no? Uno acá, otro este lado. Entonces, esta palabra, ¿cómo está explicando? ¿Ya? Nosotros podemos comparar una palabra más. Primera de Pedro, capítulo 1. Busquemos. Primera de Pedro, capítulo 1, Nuevo Testamento. ¿Dónde ubica? Después de pasar de Santiago, Primera de Pedro, capítulo 1. Según esta palabra estaba diciendo que, ¿ya? El versículo 22, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos. Significa que ya toda la gente cuando nacieron acá, ya nacieron por primera vez. Pero segunda vez necesario como nacer. Es decir, que como nacer de nuevo. Porque nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con el Señor, se llamaba Nicodemo, decía que ser humano tiene que renacer para entrar en el reino de Dios. Si no puede renacer con el agua y el Espíritu Santo de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Así dice, según la palabra de nuestro Jesucristo. Por eso Nicodemo estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo yo puedo renacer siendo viejo? Así decía. ¿Acaso yo tengo que entrar en el vientre de mi madre y puedo nacer? Es una palabra tontería, ¿no? Porque cuando nació en ese momento su cuerpo mínimo como 2.5 kilogramos y máximo como 4 kilogramos por ahí, ¿no? Algunos 5, ¿no? Hasta máximo 5. Pero ahora, ¿cuánto kilogramos tiene? ¿Ah? Más que 60 por ahí, ¿no? 55. Entonces, comparando del cuerpo de su madre, entonces, totalmente, ya, su cuerpo más grande, ¿cómo mete o dónde? Significa que totalmente ignorante era, ignorante. Hoy en día también, ¿no? Mucha gente puede escuchar renacimiento. ¿Cómo puede renacer? Cada uno quiere renacer, quiere esforzar. Porque piensan que para renacer ya tiene que orar, tiene que esforzar, tiene que cumplir mandamientos de Dios. No es así, no depende de nosotros. Para renacer, sí o sí tiene que recibir la palabra de Dios, el Evangelio, que dice que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos como justos, santos y perfectos. Por eso el Evangelio bíblico es que ya debería explicar sobre el perdón eterno, nuevo nacimiento y la salvación.
Eso es el evangelio puro. Pero mucha gente, ¿no? Hoy en día está cargando gran peso, ¿no? Todo usted tiene que hacer, tiene que orar, tiene que ofrendar, tiene que leer la Biblia, tiene que ayudar a la gente, tiene que ayunar. Hay mucha cosa está poniendo como yugo. Pero la palabra de Dios, como dice ya el versículo 23, voy a leer otra vez. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿De qué palabra está siendo, viviendo para siempre? ¿Cómo puede funcionar la palabra para siempre? De la palabra de un hombre que había vivido, no tanto. Pero la palabra que salió de la boca de Dios permanece para siempre, funciona. Porque Dios era como, Dios es ayer y hoy para siempre igual. Cuando nosotros podemos ver video de documento, cuando nosotros podemos ver video de documental de historia, ¿se nota o no se nota? ¿Qué diferencia hay? Sobre calidad de imagen. Al ver YouTube, hoy en día, ¿cómo sale, no? Su capacidad más de 1000, y alguno 720, y alguno 420, alguno 360. Y abajo de 360 no hay más. 120, 144 existe, pero calidad muy baja. O 20, ya no sirve. Significa que al ver video de documental antiguo, es como negro-blanco, y luego imagen no tanto bueno, ya se nota exactamente. Porque toda la cosa del mundo se envejece, toda la cosa, 100%. Pero no va a envejecer, ni va a ser como rechazado, ni inválido. Es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, Génesis, ¿en qué año había escrito por medio de Moisés? Génesis, wow. Moisés vivía casi 1500 años antes de Cristo. Y hasta nosotros ya casi 3500 años está pasando. Pero cada momento que nosotros estamos leyendo Génesis, ya funciona como si fuera la palabra de Dios que está hablando ahora. No solamente Génesis, hasta toda la palabra. El libro de la Biblia, todos son de la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos escudriñar, pensar, porque es la verdad, no se cambia. Por eso el versículo 24, como dice, porque toda carne es como hierba. ¿Sabe hierba? Y un día se cae todo, ya. Tiene su límite, ¿no? Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Es cierto, un flor, algún momento florece, muy lindo, hermoso, pero pasando tiempo, ya se cae, como ya se ve basura nada más. Hoy en día está cayendo mucho flor de árbol. Ay, para barrer ya es muy difícil. Ya, como dice, la hierba se seca y la flor se cae. Si no se seca, si no se cae, no es hierba ni flor. Ese es falso. Esto
ya no se cae, no se seca. ¿Por qué? Es seco, ya desde el principio es seco. Todo fabricado, falso. Significa que no tiene vida. Toda la cosa que tiene vida ya envejece. Toda la cosa del mundo. Pero como dice el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. En aquel entonces nosotros podemos decir que sí, Señor, amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, como si fuera hoy ya que Dios nos habla en vivo. Según Jesucristo, ¿cómo dice? Yo no vine acá para llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Para qué? Para que sean arrepentidos. ¿De dónde tiene que arrepentirse? Ya anteriormente nosotros queríamos cumplir el mandamiento de Dios, porque pensaba que se necesita cumplir para entrar en el reino de Dios. Pero según la palabra de Dios dice que nadie puede cumplir el mandamiento de Dios. Es correcto. ¿Por qué? Romanos capítulo 3, el versículo 20 dice, ningún ser humano será justificado delante de Dios por su obra. Nadie puede ser salvo. Por su manera no puede ser salvo. Entonces, ¿cómo puede renacer? ¿Cómo puedes recibir la salvación? Únicamente tiene que recibir el perdón de los pecados escuchando el Evangelio. Ya, después de recibir la salvación, ¿cómo nosotros podemos vivir? Ya, lo siguiente, el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Significa que el Evangelio no envejece, ni cae, ni sea inválido. Luego, capítulo 2, el versículo 1, como dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Significa que después de ser recibido la salvación, siendo renacido, también de su corazón surge estas cosas: engaño, hipocresía, envidia, todos maldades. Por eso tiene que desechar. ¿Cómo puede desechar sus pensamientos? Tiene que creer que mi pensamiento no es mío. Todo lo que está surgiendo, pensamiento negativo, ya está metiendo en mí Satanás para que yo sea fracasado. En aquel entonces no acepta su pensamiento, rechaza nada más. Y luego, después de rechazar su pensamiento, ¿qué es lo que tiene que hacer? El versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice. Crecer para salvación significa que ya cuando nacimos por medio del Evangelio, siendo renacidos, siendo hijo de Dios, pero aún todavía está siendo como bebé. No es adolescente, ni joven, sino que todavía, como dice, recién nacido, bebé, un bebé. ¿Y un bebé qué puede hacer? Creo que ahora está pasando más de un año, siendo hijo de Christopher Muñoz, se llama Eno. Cuando yo quería hablar con Eno, por eso
yo acerqué a él, llamando, Eno, ¿cómo está? Solamente esta palabra. Su madre tiene que darle comida, ¿no? Metiendo algo, comida en la boca, para que su bebé tome, manchado en su boca todo. El día de hoy yo estaba observando, ¿no? Su madre estaba dibujando porque estaba manchado yogur. Por eso, no, yo le llamé. Significa que teniendo mucha edad, siendo 60 años o 70 años, pero recién nacido, entonces que no sabe muy bien sobre la palabra de Dios. Por eso tiene que buscar la leche espiritual. ¿Qué es esto? Alimento sano, alimento espiritual. ¿De dónde sale? Leche espiritual. ¿El qué? Explica el Evangelio. Por eso hoy en día muchos pastores, los hermanos, cada noche está uniendo conmigo. Cuando yo predico, ya está absorbiendo. Porque les ayuda para crecer sus espíritus. Poco a poco va a crecer sus espíritus. Más tarde va a sentir. Ahora entiendo cómo yo tengo que servir al Señor. Aunque no existe nada de la ley, ni mandamiento, ¿no? Pero por eso, ¿cómo va a pensar? Yo no tengo que ofrendar, ni diezmar, ni ayudar. Esa cosa es una palabra tontería, ¿no? También. Porque anteriormente, cuando estaba bajo la ley, por la obligación, por la ley estaba ofrendando. Pero Dios no está obligando, sino que dando la gracia de Dios, el amor, para que funcione el corazón. Por ejemplo, un día yo estaba predicando que alguno que está siendo educado por la palabra de Dios tiene que repartir todo lo que es bueno a los que explican la palabra de Dios. Más o menos como esta explicación, ¿no? Entre nuestro hermano, un hermano existe, ¿no? Un hermano agarró esta palabra. Yo estoy aprendiendo la palabra de Dios. Entonces yo tengo que repartir lo bueno. Entonces él estaba pensando, ¿no? Me parece que esto bueno, fruta, también esto bueno, como carne de res. Yo tengo que entregar al pastor que me enseña la palabra de Dios. Un día trajo una caja, así tamaño, y tocando mi puerta. Pastor, ¿está? Sí. Yo traje esto. ¿Qué es esto? Usted me enseñó que reparta lo que es bueno, dice. Gracias. Entonces, recibiendo esta caja, una de manga y uno de manzana y también un par de algo frutas, también, y otra parte como alimento para hacer la comida coreana, como a veces trajo carne de pato, carne de cerdo, carne de res, etc. Como casi una vez a la semana. Si falla, una vez entre 2 semanas. Casi durante un año está trayendo. Por pandemia es difícil de encontrarlo, pero él vive cerca de la iglesia. Pues trajo pesado.
Significa que una persona si acepta la palabra de Dios, practica. Porque no acepta esta palabra como si fuera la palabra de un hombre, sino que puede invertir o transformar la palabra de Dios. Porque toda la palabra que estamos escuchando, eso es la palabra de Dios. Permanece para siempre. Entonces, ¿quién puede oír la voz de Dios? El que entienda la Biblia. El que pueda aceptar la palabra de Dios por la Biblia. En aquel entonces ya la gente puede sentir, no, esta palabra no está explicando un hombre, pastor, sino que directamente Dios me enseña. Siendo salvo, ¿con quién tiene que atender? Ya recibiendo la salvación por medio de la explicación de un pastor salvo, pero quiere recibir explicación ajeno, uno que no sabe nada de justificación, santificación y perfección. Entonces, no es la leche espiritual. Eso es la leche adulterada. ¿Por qué? ¿Quién puede dar, mamá? Solamente la mujer que da luz ya puede dar mamá. Significa que puede dar leche. Significa que uno que puede engendrar, ya Dios le da a esa mujer para criar su hijo, su hija. Lo mismo, ¿no? Para pastorear, de primero tiene que saber cómo enseña acerca del Evangelio, cómo enseña el perdón de los pecados, cómo enseña acerca de la salvación. Porque si no puede explicar bien sobre la redención eterna, entonces puede explicar solamente mandamiento, la ley, tiene que hacer. Ya tenemos que ser buenos, tenemos que ayudar a la gente. Constantemente está tocando la obra de ser humano. Pero ¿sabe qué? Ya, tal persona que está explicando solamente la obra, ya no sabe cómo puede criar la gente para que sean crecido espiritualmente. Pero uno que sepa acerca de la redención eterna, predicando el Evangelio, la justificación, santificación y perfección, tal persona ya tiene otra palabra para que crezca uno que escucha por él. Por eso nosotros ya podemos ver cómo dice el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La salvación, uno es para recibir la salvación, para entrar en el reino de Dios. Pero lo que está apareciendo la salvación es que cada día nosotros podemos ser salvos de la situación. ¿Por qué? A menudo viene desesperanza en el corazón de nosotros por la situación, por causa de problema, por pandemia, por miedo de enfermedad. ¿Es cierto o no? Alguna persona tiene miedo. Por eso no puede salir de su casa. Alguna persona ya tiene miedo. Por eso siempre temblando su corazón. ¿Cómo yo hago? ¿Qué hago? Cuando necesita escuchar la palabra de Dios, cuando sea débil, como lo que está hablando, ¿no? Jesucristo, entre los sanos no es necesario encontrar médico,
Solamente los enfermos se necesita encontrar médico, así dice. La verdad, ¿no? Cuando yo no tengo nada de enfermedad, ¿para qué yo necesario buscar al doctor? Pero en este año yo tenía problema de ojos. Algún momento estaba doliendo mi ojo, ¿no? Comprando una medicina de gotas, ponía. Algún momento se curaba, pero salió otra vez. Dolía. Comprando otra medicina. Algún momento se calmaba, pero ya otra vez tenía dolor. Por fin yo tenía que buscar doctor. Doctor, ¿dónde está? Reservando la cita, busqué. Y llevando una medicina de gotita que usaba, ¿no? Yo presenté, Señor, yo estaba usando esta gotita. Él me preguntó, ¿quién le entregó esta gotita? ¿Por su cuenta o por la receta de un doctor? Era que entonces yo tenía que decir la verdad, por mi cuenta. Ahora tiene que botar al basurero. Yo boté ya. Voy a darle receta, ya, una crema y una gotita. Hay que probar 2 semanas. Hasta ahora no está curando, pero mejoró. Mejoró mucho, mejoró. Por eso todavía no estoy buscando al doctor. Doliendo poquito, pero aguantando. Significa que por sí mismo, por su cuenta, no vale. Después de recibir la salvación, por sí mismo, ya leyendo la Biblia, yo puedo tener la fe, yo puedo. No. Según la palabra de Dios dice que tiene que buscar la leche espiritual. ¿Con quién? La leche espiritual. ¿Quién va a dar? El que sabe el Evangelio. El que predica la redención eterna. Escucha de primero. Escuchando varias veces, automáticamente en su corazón se levanta un deseo de servir al Señor. Un deseo de predicar el Evangelio. Un deseo de apoyar la vida de siervo de Dios. La verdad que Dios me guía, Dios me presenta. Yo tengo que hacer esto. Es cierto, porque Dios habla por medio de su siervo. Dios es el Espíritu. Dios no puede hablar por sí mismo, sino que Dios habla a través de la Biblia, a través de su siervo. Por eso nosotros ya tenemos que llamar la atención, siendo como recién nacido, siendo niño, tomando leche. Ya un día podrás decir que, satisfecho, ahora mucho ya, tomé mucho, gracias. Pero al siguiente día va a volver hambre para tomar leche espiritual. El día de hoy así terminamos, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice. También Dios nos acompaña a cada uno de nosotros. Señor, nosotros podemos escudriñar que después de recibir la salvación, nosotros tenemos que convertir como niño que recién nacido. Por eso debería buscar la leche espiritual para crecer espiritualmente. Dios nos permitió la iglesia, también el siervo, para que nosotros podamos andar por su palabra. Señor, nosotros tenemos gran agradecimiento hacia el Señor, porque Dios nos hizo un grupo
para aprender la palabra de Dios juntamente, Señor. Espero que Dios nos acompañe constantemente. Gracias, Señor, por darnos esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. (1999년) 페루리마 신내세관 집회를 하는데 가슴이 얼마나 뛰는지 견딜 수가 없었어요. Él predicó solamente la sangre de Jesucristo. Esa gran campaña evangelística se convirtió en una oportunidad para abrir un gran camino para la misión latinoamericana. Dice el capítulo 9 de Hebreos que Jesucristo se presentó ante el santuario o en el santuario celestial no hecho de manos. Se presentó para quitar de en medio el pecado. ¿Y sabe qué me gusta de ese capítulo 9 de Hebreos? Que por la obra de Jesucristo, Él en la cruz compactó la consumación de los tiempos, compactó el tiempo, porque Dios no está sujeto a tiempo, Dios es eterno. Así es que ahora tenemos redención eterna. A través de su siervo nos leía este pasaje de Hebreos capítulo
10, verso 14, que nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que mi vida de santidad no depende de mí, sino que en Cristo ya he sido santificado. Que en Cristo, en esa obra perfecta en la cruz, no hay nada más que yo pueda hacer, solo creer en lo que Él hizo por mí. Hola, ¿cómo están? Esta hora vamos a continuar la clase del estudio bíblico del libro Hebreos. Capítulo 7 busquemos esta mañana. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios, rota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hasta el 3 hemos leído. ¿Cómo es la vida de fe? ¿Cómo nosotros podemos continuar la vida de fe? Nosotros, para poder llevar bien la vida de fe, tenemos que hacer muchos esfuerzos, tenemos que ser fieles y buen trabajadores. ¿Así es? No. La vida de fe no depende de nuestro esfuerzo ni de nuestra fidelidad, sino cada vez cuando nosotros
conocemos Cristo y creemos en Jesucristo, por Cristo, nosotros podemos seguir adelante con el Señor Jesucristo. Quiere decir que la vida de fe, la vida nueva, no depende del esfuerzo de cada uno, sino depende del Señor Jesucristo. Cuando nosotros recibimos el corazón del Señor, entendemos cómo es lo que preparó Jesucristo para nosotros. Ahí nos viene la esperanza, la fuerza, el ánimo también. Yo también pensaba que no podía llevar bien la vida de fe por falta de muchas cosas. Pero no fue así. Por no conocer bien Jesucristo, sufría ante situaciones, dificultades. Yo me echaba culpa a mí. Yo no soy digno de ser pastor. Yo no soy digno de ser obrero de Dios. Yo no puedo asumir esta responsabilidad, este cargo. Dios no va a trabajar en mí. Ante muchas situaciones y asuntos, me quedaba decepcionado. Pero eso fue por no conocer bien Jesucristo, por no recibir el corazón de Dios, por no entender bien cómo es Jesucristo, qué es lo que Jesucristo preparó para mí. En ese momento yo mismo tenía que procurarme, esforzarme, tratarme de lograr muchas cosas. Todo fue por no conocer bien Jesucristo. Pero después de conocer bien Jesucristo, en Jesucristo Dios había preparado todas las cosas. Por medio de Jesucristo, Dios me dejó abierto el camino nuevo y vivo. Por Jesucristo, Dios me ama. Por Jesucristo, Dios me apoya. Por Jesucristo, Dios me acepta. Por Jesucristo, Dios me quiere, me protege, me abre el camino, me da sabiduría, me apoya también. Por Jesucristo, Dios me da toda la riqueza de Dios. Por Jesucristo, Dios me da la sabiduría y la fuerza también. Sí, en Jesucristo estaba todo. Yo muchas veces estaba cansado, agotado. Y también pensaba, ¿no? ¿Hasta cuándo yo voy a poder seguir este camino? ¿Hasta cuándo yo voy a poder aguantar? Creo que algún día yo no podré menos que abandonar este camino. Así yo pensaba, aunque yo no quería. Yo no quería dejar este camino. Yo no quería fracasar tampoco ni sufrir. Pero no podía. Por mi esfuerzo, por mi decisión, no podía. Me caía, me llegaba la decepción, me llegaba la dificultad. Así fue. Bueno, después de sufrir tanto, por la gracia del Señor,
por la guía de la iglesia, yo pude llegar a conocer más Jesucristo. Ahí me sorprendí mucho. Por Jesucristo entonces ya está. No solamente el perdón del pecado, sino todo el poder de Dios, toda la sabiduría de Dios, todo el apoyo de Dios. Ya está entonces. Dios ya me dio a mí. Dios me ama. Dios trabaja en mi vida fielmente. Dios me cuida. Dios me protege. Sí. Yo pude conocer más claramente a Jesucristo. Yo pude creer en Jesucristo más claramente, entender más profundamente. Cuando Jesucristo se estableció firmemente en mi corazón, maravillosamente, yo me quedé como otra persona. Yo podía decir cosas que no podía decir antes. Yo podía hacer cosas que no podía hacer antes. Yo podía tener paz, tranquilidad, la libertad en mi corazón que yo no podía tener. Aunque yo quería tener y fingía también como si fuera que yo tenía la fe, pero en mi corazón no había fe, ni tranquilidad, ni paz, ni la certeza. Pero al conocer más claramente a Jesucristo, al creer en Jesucristo más claramente, cuando Jesucristo se quedó más grande, más firme, ocupando más espacio en mi corazón, mejor dicho, cuando Jesucristo agarró toda mi vida, ahí se acabó el problema. Ahí se acabó mi defecto, mi falla, mi situación. Sí, así fue. Luego me llegó la esperanza, el corazón nuevo, el coraje también, sin que cambió nada de nada, mi ser, mi situación y el ambiente, pero se cambió mi corazón. Me quedé tranquilo, feliz, agradecido, satisfecho, fortalecido. Por eso yo pude leerme ante mis debilidades, ante mis situaciones también. Sí. Así es. La clave de la vida de fe está en Jesucristo. Cuando el corazón de cada uno se conecta, se une con el corazón de Jesucristo, ya está. Ahí viene el cambio, ahí viene la fuerza, ahí viene la vida nueva, ahí viene la sabiduría. Sí, por Cristo solamente. Este libro, Hebreos, nos muestra ese punto bien claramente, enfocando a Jesucristo. Si Jesucristo ocupa el corazón de nosotros, nos hace vivir como la luz de este mundo, como la sal de este mundo. Sí. No por nuestro esfuerzo, ni por practicar algo excelente o maravilloso, sino por medio de la fe en Jesucristo. Como yo mencioné varias veces que este libro hebreo fue escrito para los cristianos que recibían las persecuciones, tribulaciones, que estaban en dificultades enormes, ¿sí?
para consolarlos, para fortalecerlos, los cristianos de aquella época fue escrito este libro. Entonces, ¿qué es lo que dice este libro de Hebreos? Sí, ánimo, con más fuerza, sí, un poco más, sí. Este libro de Hebreos está levantando el ánimo, la fuerza, que haga más esfuerzo, que eso está... No. Este libro de Hebreos, en vez de presionar a los cristianos que hagan más esfuerzos, que hagan más trabajos, en vez de eso, está presentándoles Jesucristo más claramente. ¿Por qué? Ahí está la solución. Sí. El problema el asunto principal no era que ello faltaba esfuerzo, faltaba sacrificio, faltaba obras buenas, por eso sucedían tal cosa, sufrían, no. Sino, si uno está en problema, si uno está mal, no por su problema ni por su debilidad, sino por no conocer Jesucristo bien, por no creer en Jesucristo. Por eso nomás. ¿Sí? Por eso el libro de Hebreos está presentándoles a los cristianos cómo es Jesucristo. Ahí está, ahí viene el poder, la fuerza, el ánimo para poder superarse de sus límites y de sus dificultades también. Por eso, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, el versículo 3, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿De qué está diciendo? De Jesucristo. ¿Sí? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Es Jesucristo, ¿verdad? Sí. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiere decir que ¿de dónde viene la fuerza? ¿Cómo viene el ánimo, la esperanza? Al considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Al recordar de Jesucristo, al meditar Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, ahí viene el ánimo. ¿Sí? Así es. Nuestra vida no depende de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio y obras tampoco, sino al recordar de Jesucristo, al considerar Jesucristo, al meditar de Jesucristo. Ah, sí, Jesucristo hizo esto, Jesucristo logró tal cosa, Jesucristo me ama, Jesucristo fue Jesús. Cada vez cuando nosotros conocemos más claramente sobre Jesucristo, nos viene más ánimo, más fuerza, más sabiduría, ¿sí? Por eso la Biblia trata de explicarnos, presentarnos sobre Jesucristo, cómo Jesucristo creó este mundo, cómo Jesucristo vino al mundo,
cómo Jesucristo nos ama tanto a nosotros, cómo Jesucristo tiene tantos poderes de Dios, cómo Jesucristo venció contra el pecado, venció contra Satanás, contra la muerte. La Biblia nos cuenta y nos muestra bien detalladamente sobre Jesucristo. ¿Sí? Eso es la Biblia. ¿Por qué? La clave está en Jesucristo. Pero ¿qué pasa? San Juan, capítulo 21. San Juan 21, busquemos. Versículo 35. Perdón. No es San Juan, sino... a ver... Perdón, 25. ¿Sí? No es 35, sino 25. San Juan 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Eso a qué se refiere? Es imposible escribir todo lo que hizo Jesucristo. Jesucristo es muy, muy grande. Las cosas que hizo Jesucristo también son muchísimas. Por eso no hay manera de escribir todo. No hay manera. El poder de Jesucristo, el amor de Jesucristo, la sabiduría de Jesucristo es tan grande. Por eso no hay manera de expresar, no hay manera de escribir todo. No hay manera de mostrarnos todo. No es suficiente las páginas que tiene la Biblia para mostrarnos, explicarnos todo esto. Por eso, Dios nos dio muchas sombras de Jesucristo, como el Cordero de Dios, el holocausto en el sacrificio, las ofrendas, como el sacerdote quien hacía el sacrificio por el pueblo de Israel. También a través de David nos muestra cómo es Jesucristo, a través de José también, ¿sí? Uno de los símbolos de Jesucristo que aparece en la Biblia es Melquisedec. Por eso Dios puso Melquisedec en la Biblia, para mostrarnos cómo es Jesucristo, sobre Jesucristo, el poder de Jesucristo, el valor de Jesucristo, a través de Melquisedec. Por eso nosotros hoy hemos leído Hebreos capítulo 7 sobre el Melquisedec. Entonces vamos a pensar un poco sobre Melquisedec. Melquisedec, aquí, Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote. ¿Qué hace sacerdote? Sacerdote maneja el sacrificio, el holocausto. ¿Por qué? El pueblo de Israel, como cometía pecado, no podía presentarse ante Dios así, con el pecado, con la suciedad, con la mancha. Entonces, el sacerdote ofrecía la ofrenda para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pudiera quedarse limpio de su pecado,
para poder presentarse ante Dios sin mancha, sin problema. Eso era el papel del sacerdote. Por eso, los hebreos apreciaban mucho, valoraban mucho a los sacerdotes, porque era muy importante para ellos. Sin sacerdote no había manera de acercarse bien a Dios, ni presentarse tampoco ante Dios. Por eso, para los hebreos, los sacerdotes eran importantes, muy grandes, y apreciaban, respetaban también. Pero, ¿quién pudo ser sacerdote? El primer sacerdote fue Aarón. Para ese trabajo, Dios, entre los levíticos, eligió a Aarón. Entonces, los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Los descendientes de Aarón. Por eso, hasta aquella época que fue escrito este libro de Hebreos, los hebreos, quiere decir los judíos, apreciaban mucho, valoraban mucho a los sacerdotes, también a los ángeles, considerando como son siervos de Dios, como son mensajeros de Dios. Sí. Por eso oyeron de los sacerdotes, de los ángeles, la voz de Dios. Así ellos consideraban. ¿Sí? Así apreciaban. Pero ellos menospreciaban a Jesucristo. ¿Cómo? Mira, este muchacho ignorante, pobrecito, miserable, hijo de José carpintero, nazareno. Para los hebreos, los sacerdotes eran maestros, profetas, excelentes, grandes, importantes. Y los ángeles, ¿ángel dijo? ¿Vendrá un ángel, agitará el agua en el estanque de Betesda? Ángel. Para los hebreos, los ángeles, los sacerdotes eran grandes, valiosos, importantes. Pero Jesucristo, es carpintero, hijo de carpintero, nazareno, campesino. ¿Qué sabe este muchacho? No daban importancia a Jesucristo, sino menospreciaban, despreciaban también. ¿Sí? Ahí está el problema. Dios preparó a Jesucristo. Entonces, al creer en Jesucristo, al conocer a Jesucristo, al entender lo que hizo Jesucristo, lo que nos dio Jesucristo, ellos pudieran recibir toda la sabiduría de Dios, todo el apoyo de Dios, todo el poder de Dios, toda la fuerza, todo el ánimo para poder seguir adelante, superándose de sus límites. Sí. Pero ignorando a Jesucristo, ellos enfocaban a los sacerdotes, los descendientes de Aarón y a los ángeles también, lastimosamente. Por eso Dios puso Melquisedec. ¿Cómo es Melquisedec? ¿Sí? Vamos a ver Génesis capítulo 14. Génesis 14, 18. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec
bendijo a Abraham. Abraham le entregó el diezmo. Entonces, ¿quién es más grande? Melquisedec. Es más grande que Abraham, ¿es cierto? También, antes de que fuese levantado el sacerdote a través de Aarón, ya había sacerdote del Señor Altísimo. ¿Quién? Melquisedec. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí? Entonces, Melquisedec es el sacerdote más alto que los sacerdotes que son descendientes de Aarón. Claro, más alto que Abraham. ¿Sí? Los descendientes de Aarón, ellos son descendientes de Abraham nomás. Ellos no pueden ser, los sacerdotes no pueden ser más grandes que Abraham. Ellos estaban dentro de Abraham, pero Abraham le entregó el diezmo. Melquisedec le bendijo a Abraham. Quiere decir que Melquisedec es más grande. Entonces, ¿por qué la Biblia dice sobre Melquisedec? Para presentarnos Jesucristo. Hebreos capítulo 7, versículo 17, vamos a ver. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo no es el sacerdote según el orden de Aarón, sino Jesucristo es el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mucho más grande que los sacerdotes que son descendientes de Aarón, que son descendientes de Abraham. Jesucristo es mucho más grande. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Como sacerdote, Jesucristo ya logró la conciliación entre Dios y nosotros. Jesucristo ya se presentó como el sumo sacerdote delante de Dios con su propia sangre para limpiar todo nuestro pecado. Ya logró la conciliación. ¿Sí? Jesucristo es mucho más grande que los sacerdotes y los ángeles. Los ángeles son sirvientes nomás para los justos, para los hijos de Dios. No menosprecien a Jesucristo. Ah, Jesucristo. No, Jesucristo es todo. En Jesucristo ahí está todo. En Jesucristo está todo el poder de Dios, toda la sabiduría de Dios. ¿Sí? Dios así nos abrió el camino a través de Jesucristo. Por Jesucristo podemos llevar la vida maravillosa como la luz de este mundo. ¿Sí? Por la fuerza que nos da Jesucristo, por la esperanza que nos da Jesucristo también. Hoy hasta aquí compartimos. Vamos a seguir estudiando sobre Jesucristo a través del libro Hebreos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School
Guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a iniciar el estudio. Ahora vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 5, del versículo 27. Hasta último voy a leer. Así dice, San Lucas capítulo 5 del versículo 27. Después de esas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está en ellos, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas si el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan.
Y ninguno de beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Hasta el versículo 39 he leído. En el capítulo 5 de San Lucas está hablando sobre pecadores. Por ejemplo, ¿no? Acá sale un hombre muy famoso, Pedro. Pero estaba siendo como pescador. Pero un día Jesucristo visitó a su barco y les enseñó la palabra de Dios. Y luego cambió el corazón de Pedro. Jesucristo le mandó: Pedro, boga adentro y pescar. En aquel entonces, Pedro, ¿cómo estaba su corazón? Su corazón estaba muy afligido, quebrantado, porque toda la noche él estaba esforzando para pescar, pero no pescó nada. Por esa razón ya él quería dejar trabajo y luego, limpiando la red, quería regresar a su casa. Creo que él pensaba que llegó mala suerte, ¿no?, en aquella noche. Pero después de escuchar la predicación de Jesucristo, él ya tenía diferente corazón. Por eso aceptó la palabra de Jesucristo, intentó llegar adentro y simplemente él echó la red hacia mar. Pero ya podía pescar mucha cantidad de peces. Y luego él estaba arrodillándose ante Jesucristo. Él confesó que: Señor, apártate de mí porque yo soy pecador. Así estaba diciendo. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es que, siendo como una criatura, la que fue criada por Dios, ya no conoce. Mientras tanto que vive en este mundo, no conoce al Creador, tampoco confiaba en el Creador. Por esa razón, ¿no?, por sí mismo, siendo como dueño de su vida, aunque no tenía autoridad, pero por sí mismo estaba dominando su vida. Quería hacer lo que quería. Pero un día él podía descubrir algo que estaba haciendo como pecador. ¿Cuál es? Andaba sin el amo. Anduvo sin la voluntad del Señor. En nuestra vida también, ¿no?, cuando nosotros andamos por nuestro querer, por nuestros pensamientos, por nuestra voluntad solamente, eso es pecados. Pues después de recibir la salvación en nuestro corazón, sí o sí tiene que tener gran confianza en la palabra del Señor. Confiando en la palabra del Señor, viviendo por la fe y practicando por la fe. Es muy importante. Porque ser humano, durante muchos años, vivían sin Dios, sin la guía de Dios. Pero uno que podía confesar exactamente su origen, que era pecador, tal persona fácilmente podía aceptar la palabra del Señor. Por eso, como dijo, cuando buena persona, pero dice que es pecador, ¿qué es lo que cometió? Así preguntó. No, enterró todo. Luego solamente le dijo simplemente, ¿no?, Pedro, sígueme, yo te haré pescador de los hombres. Le siguió. Pero todos los siervos del Señor fácilmente pueden convertir sus vidas. ¿Por qué? Puede convertir como siervo del Señor.
Anteriormente vivía como si fuera dueño de su vida, como por sí mismo siendo amo. Pero cuando uno que sea como convertido de siervo, en aquel entonces ya puede reconocer que yo no tengo que vivir según mi manera, solamente yo tengo que seguir por la guía de mi Señor. Entonces, entre nosotros también, después de recibir la salvación, si una persona puede vivir por la guía de siervo de Dios, por la guía de la iglesia, por la guía de la palabra de Dios, fácilmente va a ser cambiado de sus vidas. También puede ser benditos. Pero si quisiera vivir según su manera, según su deseo, ya se apartará de Dios. Además, acá sale una persona más, se llama Leví. Leví es un apodo como nombre de Mateo. Por eso, ¿no? Y entre los libros como San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, solamente 2 libros, San Mateo y San Juan, fueron escritos por medio de los discípulos de Jesucristo. ¿Cuántos discípulos eran? Eran 12, pero una persona como Judas Iscariote vendió a Jesucristo para ganar plata de como 30 platas y luego se suicidó, perdiendo su posición. Y luego, quedándose como 12 discípulos, entre 11 discípulos, quedándose 11. Entonces, ¿quién podía escribir en el libro de la Biblia? Solamente 2 personas. Uno es Mateo, otro es Juan. También me olvidé. Una persona más, Pedro. Entonces, entre 3 personas, no muchas personas podían escribir el libro. Entonces, comparando de otras personas, este hombre Leví, siendo como Mateo, era diferente. Porque Mateo ya estaba siendo como publicano. En esa época, como siendo publicano, era como malo. Porque era como en la época de colonización de Roma, siendo como esclavos entre los judíos. Pero publicano, ¿no? Siendo judío y quería sacar impuestos más justo que más alto que justo. Por esa razón, entre los judíos odiaban a los publicanos. Entonces, cada día, y este hombre Leví tenía que pelear contra los judíos. Porque los judíos, cuando miraban a los publicanos que se acercaban, creo que insultaban, escupían. Además, entre los publicanos también tenían gran derecho para sacar dinero, ¿no? Y trataba fuertemente. Alguna persona, si no paga por moneda, entonces creo que iba a llevar cosas. Si hay silla, lleva silla. Si hay mesa, también lleva mesa. Creo que hasta platos. Entonces,
Por esa razón ya entre los judíos odiaban bastante a los publicanos. Como se trataban como si fueran los animales, insultaban. Creo que en el corazón de Mateo, Leví estaba sintiendo muy afligidos. ¿Es cierto? Aunque él no quería ser como publicano, pero para vivir, sobrevivir ya se necesita trabajar fuertemente. Transformando como malo, no hay problema, ¿no? Así tenía que seguir. Pero un día Jesucristo estaba caminando frente de Leví. ¿Y cómo estaba encontrando? Vamos a ver. El versículo 27, ¿cómo dice? Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ya, ¿quién puede accionar por una palabra? Como dice que sígueme. Y luego alguien se levanta y va a seguir. Hoy en día, en este siglo, ¿no? Yo necesito usar su vida. Ya, sígueme. Creo que nadie quisiera seguir, ¿no? Aunque uno que dice que yo recibí la salvación, soy justo, santo, perfecto, ya, está bien. Por eso Dios quiere usar su vida como evangelista. Déjelo todo lo que tiene. Ya tiene que aprender la palabra de Dios. ¿Quién puede decir que amén? Según mi caso, no sé muy bien. Yo no tenía mucha plata cuando yo recibí la salvación. Creo que $1,000 por ahí yo tenía. También un moto, bicicleta y cámara. Creo que 3 cosas nada más. Pero después de recibir la salvación, pasando poco día, Pastor Uxubá me invitó. Me dijo que, hermano Kim, espero que viva por el Evangelio, viviendo en África o Sudamérica. Porque no hay mucha gente que está predicando el Evangelio. Predique. En esta palabra, impactó en mi corazón. Ya por esa palabra yo podía pensar profundamente. ¿Quién me salvó? Nuestro Dios. ¿Quién me perdonó? Nuestro Dios. Entonces, ¿quién está diciendo? Pastor Uxubá. Entonces, a través de Pastor Uxubá, Dios me habla. Así yo podía interpretar. Entonces yo tengo que vivir fuera de Corea del Sur. Siendo joven, que tenía 25 años, hace 30 años. Siendo joven, yo pensaba profundamente, está bien. Si Dios quiere usar mi vida, yo voy a vivir por el Evangelio. No tenía nada de manera, ni capacidad. Tampoco tenía pasaporte. Solamente, acepté simplemente la palabra de Pastor Uxubá. Pero Dios abrió camino. Pasando 4 meses, ya llegó la convocatoria de seminarista de escuela de teología de Misión Buenas Nuevas. Yo quería ingresar, pero ya se terminó como de periodo de convocatoria, porque Pastor Uxubá ya viajó a Estados Unidos.
Yo tenía mucha preocupación porque estaba ausente mi pastor. ¿Cómo yo hago? Por eso, cuando regresó a la iglesia de Corea del Sur, el pastor de Estados Unidos, en aquel entonces yo le dije a mi tía, directamente yo no podía llamar por teléfono a él, ¿no? Solamente yo comuniqué con mi tía. Tía mía, yo quiero ingresar al seminario. ¿Qué hago? Porque yo quiero aprender la palabra de Dios. Yo quiero ser como misionero. Ella me exhortó, porque siendo y como hermana de la iglesia, me exhortó, dijo que cualquiera persona puede ingresar en la escuela de teología. Según mi punto de vista, no. Como tú, no. Usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Entonces, ¿cómo puede entrar al seminario? Todos los jóvenes, cuando reciben la salvación, va a tener este sentido. Pero no lleva mucho tiempo. Porque este sentido es como temporal. Tempranamente ardiendo como si fuera fiebre, ¿no? Déjelo eso, solamente trabaje en mi tienda. Esa palabra me chocó fuertemente. No, yo no quiero trabajar, tampoco tengo interés de ganar. No, quiero entrar en la escuela de teología. Y después de comer, mi tía le llamó por teléfono antes de llegar a la iglesia el día de domingo. Pastor, acá está un sobrino que está teniendo enfermedad, fiebre, porque ya quiere entrar en la escuela de teología. Según mi punto de vista, no es justo. ¿Qué le parece, pastor? Pastor Ursúa dijo que no hay problema. Después de terminar culto voy a tener entrevista. Ya participando culto y al terminar de culto me invitó a su casa, pastor, y comunicó exactamente. Y luego ya él oró al Señor conmigo, ¿no? Y dentro de la oración ya está incluido todo. Señor, espero que le bendiga, hermano Juan Kim, que aprenda la palabra de Dios en el seminario, que viva por el Evangelio, le cuide, le bendiga, en el nombre del Señor Jesucristo. Así oró. Es todo ya aprobado. Y luego ya creo que ofrendé mi motobicicleta a la iglesia y también ya todo lo que yo tenía como cassette o algo, cámara, y entregué a mi familia. Luego, mano vacío, ya yo ingresé en el seminario. Desde aquel tiempo estaba practicando para vivir por fe, orando al Señor. Para mí no era fácil, ¿no? Porque no tenía mucha confianza en Dios. Aunque oraba al Señor, pero Dios me iba a responder o no. Pero pasando tiempo, ya podía darme cuenta que después de recibir la salvación, siempre Dios me daba bendición. Hasta hoy ya está cuidando. Dios me acompaña. Dios está bendiciendo. Igual manera, ustedes, ¿no? Después de escuchar el Evangelio, si en sus corazones se tuviera un deseo de transformar como siervo de Dios, aunque no tiene como posición como pastor, pero puede ser hermano que pueda servir al Señor, también pueda predicar el Evangelio, pueda ayudar a la iglesia, a los siervos, con toda la manera puede servir al Señor, es necesario.
Porque Dios está llamando a cada uno. Dios quiere usar sus vidas. Hoy en día hay problemas entre los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes, hoy en día, hay muchas cosas que pueda integrar sus corazones rápidamente. ¿En dónde? Llevando su celular, mirando aplicación de fuego, inmediatamente no puedes dejar aplicación. No usa solamente por teléfono para llamar, conversar, sino que va metiendo cada momento. Y luego en computadora está investigando, navegando. No es justo que está buscando alguna cosa. Por eso está siendo como vicioso de juego de video, droga, etc. Por eso nosotros no estamos ofreciendo enseñanza del idioma, como coreano, inglés, otra cosa, muchas cosas. ¿Por qué? Los jóvenes, si cuando integra su corazón, invirtiendo su tiempo para aprender idioma, ya será diferente. ¿Por qué? Aunque anteriormente tenía un deseo de jugar, solamente jugar juego de video, pero integrando para saber idioma inglés, coreano, se salva. Es decir, que puede apartarse de su visión. Por eso hoy en día no estoy dando una oportunidad, una enseñanza gratuita. Por eso hasta hoy ya están conectando en mi WhatsApp durante una semana como 600 jóvenes del mundo, ¿no? 600 jóvenes. Cada momento estoy enviando texto, grabación, información, todo el día. Yo no soy vicioso de texto, sino que para salvar a ellas. Porque yo tengo que invertir tiempo para atender, ¿no? Por fin, en esta tarde, 3 personas contactaron en mi WhatsApp que me envió grabación de pronunciación de coreano. 2 personas de República Dominicana y también una de Panamá. Escuchando la presentación, pronunciación, es muy exacta. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿No? ¿Cómo aprende? Exactamente. Por esa razón, yo tengo interés publicar 2 cosas, el Evangelio, el idioma coreano, porque aprendiendo coreano ya tendrá oportunidad y posibilidad de conectar con nosotros. Conectando con nosotros siempre va a escuchar la palabra de Dios, también educación e intelecto por medio de IYF. Significa que ser humano se puede cambiar fácilmente. Levi, sígueme. Ya, en vez de nombre de Levi, hay otro, ¿no? Segundo Levi como Fausto, González, Paula, Bárbara, Joama. Hay muchos. Segundo, tercero, 500, ya. Significa que nosotros podemos llamar a los hombres para que Dios utilice sus vidas. Sígueme. Él siguió. Es muy importante. ¿Quién tiene corazón simple? ¿Quién tiene corazón quebrantado? Porque siendo como publicano, creo que estaba dañado su corazón, ¿no? ¿Hasta cuándo yo tengo que vivir solamente por la ganancia de dinero?
recibiendo mucha molestia, insulto, escupido. Entonces, ¿cómo yo puedo aguantar este tiempo? No, pero no hay salida. Lo mismo, ¿no? Hoy en día entre muchos jóvenes no hay salida. No hay buen programa sano para desarrollar. Sí, uno que sepa idioma coreano también podrá tener oportunidad de avanzar, leer libros de coreano, y también un día puede visitar a Corea del Sur por apoyo de nosotros. Significa que el ser humano ya tiene oportunidad de cambiar sus vidas. Así nosotros estamos ofreciendo, así estamos trabajando. Por esa razón, nuestra misión está teniendo mucho contacto de los adolescentes jóvenes. Una estrategia que nosotros ya contactamos muchos jóvenes, con toda la manera. Miren, 600 jóvenes, no sé muy bien de dónde. De Sudamérica, los que hablan español. Cualquiera. Aunque ellos no tienen interés de aprender la Biblia, no importa, ¿no? De primero, tiene que aprender idioma coreano. Cuando avanza muy bien hablando coreano, tal vez puede escuchar predicación en el idioma coreano. Tal vez también puede ser como traductor para traducir coreano. Significa que hay mucha manera de salvar a los jóvenes, a las almas. Sí, solamente nosotros tenemos que accionar por la guía del siervo de Dios y por la gracia de Dios. El día de hoy, así nosotros compartimos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos unir en este tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Hoy nosotros podemos ver que el corazón de Mateo estaba teniendo corazón quebrantado. Corazón muy simple, que acepta la palabra de Jesucristo. Cuando le dijo, sígueme, le siguió. Cuando nosotros tuviéramos este corazón, como el corazón de Leví, nosotros también podemos cambiar nuestra vida fácilmente. También nosotros podemos recibir mucha bendición. Espero que nos acompañe, nos ayude, para que nosotros seamos bendecidos más que ahora. También nosotros queremos contactar muchos jóvenes, adolescentes, porque en este siglo hay muchos programas peligrosos para que sean fracasados de ellos. Pero nosotros tenemos muchos programas, y programas sanos. Nosotros queremos presentar ante los jóvenes, adolescentes. Gracias, Señor, por enviar muchos hermanos y pastores en este momento. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Las teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación.
Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.